Hola, buenas tardes. Mi nombre es Silvia Verdugo y le vengo a socializar un taller de teoría general del Estado. Primero, tipos históricos fundamentales del Estado. La introducción. Las diferentes teorías e instituciones políticas que hacen referencia al poder, Estado y derecho a través de su historia son necesarias para identificar la evolución de los diferentes sistemas de gobierno que han regido al hombre para vivir en sociedad, supliendo sus necesidades e identificando sus derechos subjetivos y objetivos, lo cual faculta a la persona para asumir deberes y obligaciones en su entorno social. La ejecución del trabajo se presentará este taller tomando las preguntas y sus respectivas respuestas se darán a través de imágenes. Primera pregunta. Diga cuáles son los tipos históricos fundamentales del Estado y haga una breve descripción de los elementos que caracterizan a cada uno, los cuales son el Estado antiguo, oriental, aquí está su imagen que le corresponde, el Estado griego, también le corresponde su imagen, el Estado romano, el Estado medieval y el Estado estamental. El Estado absolutista y los Estados nacionales, el Estado liberal de derecho y el Estado autocrático. El Estado socialista le corresponde y el Estado socialdemocrático de derecho. Segunda pregunta, del Estado antiguo oriental explique. ¿En qué consiste el Estado despótico y el Estado teocrático? Aquí le corresponde su imagen. El Estado despótico, caracterizado por la persona que a su autoridad absoluta, dominante y sin ningún control constitucional ni limitada por ninguna ley, así con toda ausencia de derechos en los dominados, ejercía su poder. El gobierno teocrático, gobierno ejercido directamente por Dios o sometidos a leyes divinas a través de sus ministros o representantes, como las antiguas China, Egipcia, Babilonia, Mesopotamia, Israel, Asiria, Persia, Hindú y Fenicia. D. ¿Por qué el derecho fue un rasgo característico del imperio babilónico? Se debió seguramente este hecho al intercambio comercial debido a su posición geográfica. C. ¿Por qué se dice que el imperio persa se destacó por su despotismo acentuado? No pasaba de ser un rector de pueblos muy diferenciados entre sí. El sátrapa era el encargado de la recaudación de los tributos y su conducta era vigilada por funcionarios nombrados al efecto. Pero muy frecuentemente los sátrapas se extralimitaban en sus funciones, oprimiendo a sus gobernados. No obstante, lo que se ha reseñado en los estados antiguos orientales del despotismo jamás estuvo tan acentuado que le impidiese la existencia de un orden jurídico o la práctica misma de procedimientos democráticos. Los primeros soberanos de Sumer, por muchos y grandes que hayan podido ser sus éxitos como conquistadores, no eran sin embargo unos tiranos completamente libres de sus actos, unos monarcas absolutos cuando se trataba de los grandes intereses del Estado, especialmente en cuestiones de guerra y de paz. Consultaba con sus más notables ciudadanos reunidos en asambleas. Tercera pregunta. Del Estado, ciudad griega establezca. A. ¿En qué estaba fundamentada la llamada democracia ateniense? Ella estaba básicamente fundada en el funcionamiento del parlamento llamado la Eclesia. Esta asamblea eminentemente popular se reunía 4 veces al mes. En ella participaban por derecho propio todos los ciudadanos. B. ¿Cómo estaba organizado el poder público en la polis? La organización de los poderes públicos en las ciudades eran semejantes. Habían 3 órganos políticos, la asamblea, el consejo y las magistraturas. Estas instituciones constituían desde los tiempos de Homero el mejor medio para evitar los excesos del poder personal. En la base existía la asamblea de los ciudadanos, que teóricamente era soberana. Según el tipo de régimen, la asamblea era más o menos amplia, se reunían con mayor frecuencia y estaba o no sujeta a influencias que pudieran limitar su soberanía. C.
¿Cuáles fueron las limitaciones en la democracia griega? No obstante, en su aplicación práctica, la democracia griega no tuvo limitaciones. De una parte, en ella se mantuvo la esclavitud. Había la esclavitud, aunque con menos rigor que en otras civilizaciones. Por otra parte, respecto a los extranjeros, se mantuvieron limitaciones en cuanto al ejercicio de sus derechos, incluso por iniciativa del propio Pericles. Atenas adoptó en este sentido una legislación de carácter del Estado romano. Diga A. ¿Cómo era la primitiva organización política en Roma? Prescindiendo de las leyendas que envuelven sus primitivos tiempos, lo cierto es que la ciudad fue gobernada durante los primeros 2 siglos y medio por reyes electivos designados por una asamblea de ciudadanos, notables descendientes de los primitivos pobladores y existidos en su gobierno por un senado compuesto por ancianos. La ciudad estuvo poblada principalmente por tribus sabinas, latinas y etruscas. Los primeros 4 reyes fueron Rómulo, Numa, Pompilio, Tulio Hostilio y Anco Soberbio, que reinaron desde el año 600 a.C. aproximadamente por más de un siglo. Fueron etruscos. Estos reyes fueron elegidos con el apoyo de las clases inferiores, los plebeyos. A ellos particularmente a Servio Tulio, se atribuye al inicial prosperidad material de Roma, así como las primeras reformas políticas y sociales que provocaron la resistencia del patriciado. Los reyes latinos se ocuparon de la primitiva organización interna y también la amenaza de los pueblos vecinos. B. ¿Cuál fue la institución política más importante e influyente en Roma y por qué? El Senado romano, sin duda, la institución más importante e influyente en Roma durante la República, se constituyó en la última instancia frente a las continuas desavenencias y conflictos entre los magistrados y las asambleas, compuesto por 30 miembros que se reunían en curias frente al foro a requerimiento del cónsul de turno. ¿Cuáles fueron las etapas de la organización constitucional romana? La de la formación Bueno, desde el punto de vista de su organización constitucional, esta puede dividirse en 4 etapas: la de la formación y consolidación de la República, la transformación de la República, la de la revolución plebeya, la del advenimiento del imperio. 5. Del Estado medieval. ¿En qué consistió el sistema feudal? El feudo consistía normalmente en un terreno, pero podía consistir también en un castillo, o un cargo, o una función: conde, marques, obispos, abad. El vasallo debía beneficiarse del feudo, sin alterar su existencia, desmantelar o disminuir su valor. Debía destinar parte del usufructo para prestar el auxilio económico que necesitaba el señor. B. ¿Por qué se dice que el feudalismo era una forma de relación económica eminentemente autárquica? El feudalismo implicaba, además de un esquema político y social, también un esquema económico. Era una forma de relación económica eminentemente autárquica. La autarquía supone el autoabastecimiento de lo que la tierra, limitándose los integrantes del feudo. Se limita. D. ¿Por qué se dice que el feudalismo era una forma de relación económica eminentemente autárquica? El feudalismo implicaba además un esquema político y social, también un esquema económico. Era una forma de relación económica eminentemente autárquica. La autarquía supone el autoabastecimiento de lo que la tierra, limitándose los integrantes del feudo. Se limita a una manutención dependiente de o que ellos mismos cultivan y de los ganados que criaban. C. ¿Cuál era la relación entre el Estado y la Iglesia
en la Edad Media. La relación de Estado e Iglesia en el curso de los tiempos, cualquiera que haya sido su forma, siempre ha tenido el carácter de una exigencia formulada para el Estado le obedezca, siempre se ha considerado dotado del poder suficiente para subordinar al Estado a su autoridad. D. ¿Qué se conoce como la Carta Magna y cuál fue su importancia? Los varones aprovecharon la debilidad real para preparar un documento, la Carta Magna. En el documento todo género de cláusulas concernientes a la libertad de la Iglesia y a las reformas en la justicia y el derecho, que no solo afectaba a los varones, sino también a los caballeros, a los habitantes urbanos, los comerciantes, etc. 6. Del Estado estamental. A. ¿En qué consiste el Estado estamental? Se da el nombre de al fenómeno que, como resultado del feudalismo, amortización del poder que este sistema engendró y la disputa por la soberanía entre las potestades temporal y espiritual, se presentó en Europa en los últimos siglos de la Edad Media hasta el comienzo del Renacimiento. Esa situación hizo que la sociedad europea que entonces tuviera una base estamental, lo cual significa que estaba estructurado gradual y jerárquicamente, de tal manera que cada uno de los eslabones era titular casi exclusivo de un conjunto de derechos que se traducían en verdaderos privilegios y que obedecían también de manera casi exclusiva a sus propias autoridades, se rigiera por sus propias leyes y tuviera además sus propias obligaciones. B. Destaque los tres aspectos más importantes del pensamiento político o de Santo Tomás de Aquino, según su criterio. Relación entre la teología, la filosofía, entre la fe y la razón, su pensamiento sobre diversos aspectos de la vida del hombre en sociedad y las relaciones de aquellos y esta con el Creador, etc. 7. Del Estado absolutista y los Estados nacionales. ¿A qué se llama Estado absolutista y cuál es su característica principal? Se suele llamar Estado absolutista al régimen político y social que imperó en los grandes estados europeos entre el siglo XVI y XIX. B. Mencione los estados-nación europeos en los cuales se instauró las monarquías absolutas. En Francia, España. C. Determine 5 de los factores que contribuyen al paso del Estado absolutista al Estado burgués laboral. En este proceso intervinieron diversos factores de tipo económico, social, cultural, político y religioso. Bueno, muchas gracias. Aquí le termino esta breve